Entrega del programa de entrevista de Cuba Visión Internacional. Esta vez hemos llegado a un lugar donde confluyen ciencia e historia. Me refiero al Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, por sus siglas CIMAGT, un centro que además ha acompañado durante 5 décadas al desarrollo ganadero aquí en la mayor de las Antillas. En estos minutos vamos a estar conversando con el director general de CIMAGT, el doctor en ciencias Ramón Denis García. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en este sitio. No, al contrario, es un placer para todos los trabajadores del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal que el equipo del programa de entrevista nos acompañe en el día de hoy. Yo quisiera comenzar refiriéndome al programa de mejora genética en Cuba que comenzó a tener su auge luego de 1959 con la importación de sementales, con la introducción de la inseminación artificial en las hembras vacunas. Se hablaba en ese momento de posibilidades que comenzaban a abrirse en este camino de la ciencia. ¿Cuánto ha contribuido desde ese entonces y hasta ahora el centro en abrir esas posibilidades? Sí, como bien tú decías, en la década del 50 fundamentalmente la población ganadera de nuestro país no tenía desde el punto de vista genético grandes mejoras, o sea, había una ganadería extensiva, fundamentalmente existían sobre todo ganados cebú para producir carne en grandes extensiones de tierra. Ya en los primeros años de nuestra revolución se hizo un programa para mejora genética. Tenemos el orgullo de que nuestro comandante en jefe en persona lo diseñó, lo controló y lo fue dirigiendo a lo largo de todos estos años. Y por lo tanto, una de las vías de lograr mejora genética fue la importación, en este caso de sementales y de semen en diferentes razas y en diferentes especies. Comenzamos por la especie bovina. Cuba comenzó un amplio programa de inseminación artificial y precisamente surge la idea de crear este centro como un soporte tecnológico al programa de inseminación artificial. Posteriormente, bueno, pues se fueron enriqueciendo las líneas, las temáticas de trabajo de nuestra institución y comenzamos a trabajar también todo lo que es la investigación con la reproducción en las diferentes especies de interés económico. Posteriormente se agregan las biotecnologías relacionadas con la reproducción y más adelante la genética. O sea, todo estuvo muy bien vinculado a este programa de desarrollo ganadero. Para multiplicar genética élite ha sido necesario, de hecho son necesarias, biotecnologías de gran impacto, que lógicamente también son mucho más complejas en sus procederes. ¿Cuán extendidas están en Cuba las biotecnologías reproductivas? Dentro de las biotecnologías de la reproducción, la inseminación artificial es la más antigua y la más extendida a nivel internacional, y en Cuba también está extendida. Ya posteriormente comienzan el desarrollo de otras etapas de la biotecnología, como es la transferencia de embriones, más adelante la producción in vitro de embriones, posteriormente la transgénesis y más recientemente la clonación. Esas son las 5 etapas de desarrollo de la biotecnología. La inseminación artificial, como te comentaba al principio de la conversación, es la más extendida. En el caso de nuestro país, se importó material genético, se importaron sementales, también se importó semen de diferentes especies y razas, como comentaba también. Y ya posteriormente, ya en la década a finales de la década del 70, se comienza a trabajar la transferencia de embriones. Fuimos líderes en la región. Y además usted es pionero en esta, digamos, ¿verdad?, en esta tecnología. Es importante. Sí, yo tuve el honor de comenzar a trabajar en la inseminación y posteriormente en la transferencia de embriones y en la producción in vitro. Han sido las líneas fundamentales de desarrollo científico que me ha dado la oportunidad este centro precisamente de cumplir. Ya después de la transferencia de embriones, bueno, hay una etapa superior que es la producción in vitro de embriones, que primero se comenzó trabajando haciéndolo con ovarios de hembras sacrificadas, y ya con la introducción de la ecografía, que también tuve la oportunidad de introducir en el país, la ecografía en el mundo de la medicina veterinaria, pues empezamos a hacer la obtención in vivo a través de la ecografía de los óvulos. Y se avanzó mucho en el caso de la fertilización in vitro con ovocitos de hembras vivas. Eso, desde el punto de vista genético, acorta el intervalo generacional y es muy útil para el desarrollo ganadero. Usted nos ha puesto varios ejemplos de estas biotecnologías reproductivas, pero ¿cuánto impactan en el desarrollo del programa de alimentación en Cuba el contar con estas tecnologías? Por ejemplo, la inseminación artificial. Muchos pensamos que tener buenos toros no tiene mucho que ver con la producción de leche de las hijas. Por el contrario, desde el punto de vista, la mejora genética es precisamente eso, que las hijas de los progenitores produzcan más leche o más carne, según sea el propósito, para hablar solamente de la especie bovina, que se aplica al resto de las especies. A la vez que tenemos un programa de mejora genética, quiere decir que con menos animales podemos obtener más producción, o sea, son animales más productivos. Podemos también, desde el punto de vista genético, mejorar la calidad de los productos, o sea, los subproductos, puede ser la leche, puede ser la carne.
la composición de la leche, puede ser el incremento en peso de los animales. O sea, todo esto se logra con la mejora genética, y esto cómo se traduce pues en más alimentos para nuestro pueblo. ¿Y pueden ser estas biotecnologías reproductivas una oportunidad para el comercio? Sí, por supuesto. Este desarrollo de la genética que veníamos comentando ha hecho que se desarrollen en nuestro país líneas tropicalizadas, por llamarla de alguna manera. O sea, hay razas internacionales que son muy reconocidas, sin embargo, el comportamiento en el trópico no es igual desde el punto de vista tanto productivo como reproductivo. Durante todos estos años de mejora genética hemos logrado animales muy adaptados. Todos sabemos el cambio climático, la amenaza que representa el cambio climático, y tenemos genotipos que son originarios de climas templados. Sin embargo, en Cuba hemos logrado a lo largo de estos años tener razas puras o cruzamientos que están mucho más adaptados a las condiciones de clima, a las condiciones de manejo de alimentación, y todo esto pues tiene una gran demanda. O sea, la región, toda esta región del Caribe, de Centroamérica, pues también hay un gran interés de los genotipos desarrollados por nosotros poderlos utilizar en otros países. ¿Y cómo fue posible, digamos, extender la inseminación artificial a otras especies ganaderas? Bueno, la inseminación artificial comenzó por el bovino. Se comenzó inseminando todo el país con semen líquido. O sea, se extraía el semen y se habían diluido conservadores que nos permitían trasladarlo con vitalidad durante varias horas. Posteriormente viene la congelación de semen, que te da mayor posibilidad. O sea, podemos conservar el semen en nitrógeno líquido durante años, y eso te da más posibilidades. Y posteriormente otras especies, como por ejemplo el equino, como el ovino, el caprino, los búfalos, hemos trabajado también los cerdos, especies como los perros, en este caso la especie canina, las cunícolas, las aves, los peces. O sea, esta tecnología se fue perfeccionando, se fue adaptando, porque hay que hacer mucha innovación. Es diferente los diluyoconservadores, diferente a los métodos de congelación, los métodos de extracción de semen. Y entonces los investigadores de acá se fueron encargando precisamente de desarrollar estas tecnologías, por supuesto con las innovaciones propias para nuestras condiciones. De modo tal que tenemos soberanía en todas estas tecnologías de inseminación y en todas las especies de interés económico. Hay una línea a la cual yo me quisiera referir en estos minutos, y es a esa relación y en qué calidad está, cómo se ha ido dando esta relación del centro, del CIMAGT, con el sector no estatal, en el sentido de proveerlos de, digamos, insumos, medicamentos que son necesarios, bueno, para este desarrollo de la masa ganadera. Claro, en los primeros años la mayor cantidad de los animales de interés económico estaban a nivel de estatal. Era un poco más fácil para nuestro centro poder extender las tecnologías, poder llegar a las grandes empresas ganaderas en las diferentes especies que estábamos hablando. Con el cambio de tenencia de los animales, que ya alrededor del 80% está en el sector no estatal, tuvimos que cambiar toda la política de extensión de las tecnologías. Ha sido un cambio, podemos decir, complejo, porque hay mucha difusión de productores a lo largo de todo el país. Poderle llegar a cada uno de ellos es un poco más complejo, porque hay que hacer una labor de sensibilización, de visitar los lugares para ver qué tecnologías son más propias de aplicar, qué cambios podemos realizar con ellos. Es por eso que tenemos un grupo nacional de extensionistas en todo el país. Hemos tenido que cambiar, o sea, incrementar ese grupo para que sea un poco más fácil que ellos le lleguen a los productores, los capaciten, le digan todas las posibilidades que tienen de mejora genética con las tecnologías que desarrollamos acá. Se ha hecho mucha capacitación, o sea, nuestros investigadores y técnicos se encuentran constantemente viajando por todo el país. Se hacen plenarias donde se explica la tecnología, porque existen muchos productores que con los diferentes sistema que ha tenido el país de entrega de tierra en usufructo, pues tienen animales, pero a veces no conocen cómo lo pueden explotar más eficientemente. Por ahí iría también lo que usted se refiere de la sensibilización. Sí, por supuesto, porque a veces no entienden o no se dan cuenta que teniendo menos animales mejorados desde el punto de vista genético, con menos alimentación, van a obtener mayores producciones. O a veces no se dan cuenta que aplicando una tecnología para la reproducción, los animales van a parir más rápido, y por lo tanto todo este trabajo hay que explicárselo. El productor hay que convencerlo, o sea, el lenguaje, ellos creen en lo que ven. Entonces, si no somos capaces de demostrarle con otros productores, y es por eso que tenemos un movimiento de identificar los productores que le llamamos productores líderes, pero generalmente son productores que son más receptivos a utilizar las tecnologías. Cuando usted lo identifica y desarrolla y por lo tanto tiene mejores resultados en su finca, ¿qué hacemos? Las capacitaciones las llevamos allí. Ellos intercambian el resto de los productores como lo hicieron. En la finca mía lo puedo hacer, en la mía no, esta tecnología no la puedo hacer, pero puedo aplicar otra. Y entonces en ese intercambio entre los productores líderes con el resto de los productores resulta un poco más fácil extender las tecnologías
a toda la base productiva. Denis, yo no quisiera referirme ahora particularmente a usted como el director de este Centro de Investigaciones del CIMAGT, sino, y lo mencionamos brevemente hace unos minutos, a ese científico que fue pionero en esa transferencia de embriones. ¿Cómo ha sido en estos años trabajar directamente con las nuevas generaciones, el apostar porque precisamente puedan encaminarse en este objetivo de combinar la ciencia y que llegue efectivamente aquí a nosotros? Yo tuve la oportunidad cuando me gradué, hace muchos años ya, más de 30 años, de trabajar 2 años en la base productiva. Eso me dio una experiencia con diferentes especies muy importante. Cuando paso a trabajar en este centro de investigación, ya yo tenía como base haber trabajado en unas formas productivas no especializadas, por decir de alguna manera. Por lo tanto, comprendí que el éxito de un investigador está en cómo transmite esos conocimientos al productor primario. También este centro me dio la oportunidad de comenzar trabajando en la parte de inseminación artificial en varias especies. O sea, mis inicios como investigador fueron en este departamento de inseminación artificial. Trabajé en bovino, en porcino, en perro. Pudimos desarrollar una tecnología para la inseminación canina también en nuestro país, porque es de interés desde el punto de vista social y desde el punto de vista también de perros que trabajan. Todos conocen la importancia que tiene la especie canina en esclarecer hechos de delito, en ayudar a rescatar poblaciones que ante determinados catástrofes naturales o de otro tipo. Y hay una tecnología también para esta especie. Ya posteriormente comienzo a trabajar en la parte de transferencia de embriones, que es otra de las biotecnologías que hablábamos. Y he tenido muy buenos profesores, realmente tengo que agradecer que todavía están con nosotros afortunadamente en el centro y pudimos aprender e innovar, ¿no? Porque hay que adaptar cada una de estas biotecnologías a las condiciones reales en el momento que estamos trabajando. Después trabajé la producción in vitro de embriones, he tenido la oportunidad, como parte de la integración de la ciencia, de trabajar en proyectos de clonación con otras entidades también, que es otra biotecnología, y también un poco incursionar en el tema de la transgénesis. O sea que un poco toda esta formación como investigador me facilita un poco ahora esta labor de dirección. Claro. Porque hay conocimientos de cada una de las etapas y entonces es un poco más fácil la tarea de dirección, que es muy compleja. O sea, para nosotros que somos investigadores de formación, no tiene mucho que ver la parte de dirección. Sin embargo, con la experiencia que adquirimos cuando fuimos investigadores, pues logramos motivar a las nuevas generaciones, enseñarles, o sea, porque a veces las nuevas generaciones pueden pensar que es fácil llegar a una formación desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, que como con que no pasaste trabajo, tú le explicas lo que te está pasando a ti, nos pasó a todos los que estamos ya en una etapa de... Claro, es un camino arduo por el cual transitar. Exactamente, y entonces uno le transmite esas experiencias, no los motiva, y ellos van logrando también adquirir habilidades y van logrando categorizarse desde el punto de vista científico, adquirir grado científico, porque esto es una empresa de ciencia. Vamos a dejar la conversación justo ahí. Yo le propongo hacer una breve pausa en nuestra conversación. Usted recuerde, este es el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Mantenga la sintonía. En breves instantes estamos de regreso. Cuba posee infinitas riquezas. Esta tierra preserva en sus genes mujeres y hombres con un amplio decursar en el ámbito científico. El CIMA ha jugado un papel fundamental. Hace 50 años acompañamos el desarrollo ganadero en la nación. Sí, me siento orgulloso, me siento realizado. Porque cada día más estamos trabajando en la base productiva. Somos el Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical, CIMAGT. Desde Cuba hacemos ciencia para la ganadería. Ya estamos de regreso en entrevista. Denis, cuando hacíamos un alto en nuestra conversación, usted se refería a cómo precisamente llegar a estas nuevas generaciones para que sepan emplear bien en nuestro país estas biotecnologías reproductivas para el desarrollo de la masa ganadera. En ese sentido, quisiera que usted se refiriese a las alianzas que establece este centro, el CIMAGT, con los centros de estudio de pre y posgrado. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho, o sea, es parte de la vida orgánica de un centro de ciencia. Estamos vinculados con los politécnicos, o sea, la formación de técnicos medios con especialidades afines. Con nosotros tenemos
intercambio, o sea, tenemos convenios de colaboración, existen muchos estudiantes que están en su formación profesional y participan acá con nosotros en las prácticas, hacen sus tesis con nosotros, sus trabajos de grado. Con las universidades pasa exactamente lo mismo, con muchas universidades del país, con la agraria, no quiero mencionar ninguna para no dejar fuera otras. Dejar fuera otras involuntariamente, pero sí tenemos con todas las universidades del país que tienen que ver con el desarrollo de la medicina veterinaria, que tienen que trabajos de reproducción y de genética. Con todas tenemos convenios de colaboración firmados, pero más que convenios de colaboración, intercambio real. O sea, tenemos estudiantes, impartimos, por ejemplo, los estudiantes que están en pregrado vienen a dar módulos de diferentes asignaturas acá a la institución, aprovechando precisamente la formación de nuestros profesionales y científicos. De la misma manera, vamos a las universidades a promover el trabajo que hacemos para captar jóvenes, que es muy importante la reserva científica. Habíamos dicho que este centro ya tiene 50 años y todavía tenemos fundadores que están trabajando con nosotros. Sin embargo, esa experiencia acumulada de tantos años de trabajo, transmitírsela a los jóvenes para garantizar el relevo de la ciencia es súper importante. Entonces, los estudiantes vienen acá, hacen sus tesis de grado, de diferentes especialidades, se gradúan y muchos de ellos pues se quedan trabajando con nosotros. Eso nos da la posibilidad de darle la sostenibilidad que la ciencia requiere. O sea, que no haya podemos decir, un bache científico que se quede sin estudiar. Sus trabajos de tesis, también muchos, aquí impartimos también docencia de posgrado, o sea, formamos máster en ciencia, doctores en ciencia. Estamos muy vinculados con el Ministerio de Educación Superior y eso nos da una fortaleza increíble. Nosotros formamos doctores de todo el país, máster de todo el país, que eso nos da la posibilidad también de sus trabajos de tesis hacerlo en las bases productivas con un impacto. O sea, todas las salidas de estos trabajos científicos después van a repercutir en la producción directamente. Dentro del sistema de formación también tenemos mucho vínculo internacional, tenemos muchos extranjeros que se han formado en nuestro país, o sea, en todas las tecnologías que hemos hablado anteriormente, y eso también nos da, por ejemplo, un intercambio. Muchos de ellos estudian acá, van a sus países, tienen su experiencia, después en un evento científico, después como parte de una segunda parte de un entrenamiento, vienen acá, nos dicen qué han logrado y nos retroalimentamos, o sea, aplicamos cosas que ellos están haciendo en sus países y a la vez ellos se llevan de acá experiencias de nuestro país que también van a repercutir en el impacto que van a tener en los países de origen. Justo que me hablaba de ese tema, yo quisiera entonces preguntarle cuál es la imagen, cuál es esa visión que se tiene de los científicos cubanos en este ámbito, en la arena internacional. Yo pienso que si hay una cosa importante que se ha desarrollado a lo largo de todos estos tiempos es el capital humano. O sea, a veces los científicos cubanos, precisamente por su modestia, precisamente porque su objetivo no es sobresalir en el campo internacional, no valoran quizás como lo valoran los extranjeros, el nivel de conocimiento y de integralidad que tienen en su formación. Aquí hemos recibido muchísimos extranjeros, no solamente de la región de Latinoamérica y el Caribe, sino de Europa. Y es para mí es muy interesante que sus primeras impresiones cuando comienzan el intercambio con nuestros investigadores, lo primero que reconocen es la profesionalidad y el nivel de actualización que tienen nuestros investigadores, porque desde el punto de vista teórico están muy bien preparados, están muy bien actualizados de cómo se trabaja en el mundo en todas estas tecnologías que desarrollamos acá, pero sobre todo tienen mucha vivencia práctica con los productores, que eso a veces en otros lugares no se logra. Claro. Y damos unos cursos teóricos y prácticos, ellos se van muy satisfechos, mantienen ese vínculo de trabajo, muchos son directores de institutos en otros lugares y reconocen. Hace poco en el acto por el 50 aniversario muchos enviaron sus mensajes de agradecimiento a nuestro país y a nuestro centro específicamente de la manera que contribuimos en su formación y en los resultados que obtienen hoy como profesionales prácticamente en todo el mundo. En los primeros minutos, digamos en la primera parte de este programa, bueno, ya hemos conocido cómo ha sido paulatinamente la introducción de todas estas biotecnologías reproductivas que indudablemente repercuten en el desarrollo del sector ganadero en el país. Pero dejando esto por sentado, hablando y reconociendo este avance, ¿por qué entonces habría que preguntarse por qué ha decrecido la masa ganadera en el país? ¿Puede ser el bloqueo un factor? Sí, indiscutiblemente. El efecto del bloqueo afecta negativamente a todas nuestras producciones. ¿Qué sucede? Que hay que ver todo el desarrollo de la ganadería como un sistema. O sea, no depende, es multifactorial los resultados que se pueden obtener. Puede haber un resultado de la ciencia muy importante, o sea, con un gran impacto, y sin embargo, cuando lo llevamos, lo generalizamos por otras condiciones que existen en la ganadería, no tiene los resultados esperados o no llega a toda la masa ganadera del país como debe ser, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, dentro de un programa de desarrollo ganadero es muy importante la alimentación y el manejo.
Cuando digo alimentación incluye el abasto de agua, o sea, la cantidad de agua que los animales tienen. Eso parece muy sencillo, sin embargo, el propio bloqueo no te deja a veces importar determinadas cosas que te pueden favorecer. El desarrollo de los pastos, por ejemplo, la fertilización, todas esas cosas van influyendo en la situación económica del país, también es otra realidad. Claro. A veces no lo podemos acceder o tenemos que acceder por un tercer país mucho más distante, más cerca, porque no te lo venden. En el caso de la ciencia pasa exactamente igual. Hay muchos eventos internacionales que no te dan visa para ir, en países como Estados Unidos, por ejemplo, y otros lugares que sencillamente contratan personal de otros países y te dicen, yo quiero que vinieran los profesores acá, pero cuando fui a proponerlo, con el currículum que tienen, me dicen que no, que tengo que buscar de otros lugares. O sea, el efecto bloqueo está en todo. Ahora, dentro de entonces yo te explicaba que es un proceso multifactorial, porque está, por ejemplo, la parte de alimentación, está la parte de reproducción, las tecnologías de la reproducción. A veces se depende de hormonas que no producimos aquí, que hay que importar. Afortunadamente hemos desarrollado una capacidad de innovación muy grande. Hemos logrado resolver problemas con tecnologías adaptadas o diseñadas por investigadores. Eso te da una soberanía, pero Claro. a veces no es suficiente, ¿no? Porque a veces hay cosas que están internacionalmente bien establecidas y te cuesta un poco más de trabajo. La genética es otro de los factores que también influyen directamente en la producción ganadera, el manejo con los animales. Ahora, por ejemplo, hablábamos de la diversificación de las formas productivas y entonces si el 80% de la ganadería está en manos del sector cooperativo y campesino, quiere decir que lograr la formación de todas estas personas, que son miles y miles a lo largo de todo el país, pues cuesta un poco más de trabajo. O sea, tenemos que lograr avanzar en todas las cosas. La salud animal es fundamental, porque es el mismo animal el que come, el que se enferma, el que se reproduce, el que produce. O sea, entonces tenemos que lograr la integralidad en las investigaciones y para que impacte directamente en lo que ve el pueblo, que es la carne, la leche, el huevo, todo ese tipo de producción. Entonces, a veces hay una parte que avanza más rápido que otra y entonces lo que tenemos que lograr es que todos estos factores que influyen en la producción ganadera pues se desarrollen a la par y no siempre es posible. A veces hay problemas objetivos y subjetivos también, no podemos descartar la otra parte, pero que hacen que las producciones no sean las esperadas. Y no es por la ciencia, en algunos casos, hay veces que hay resultados de la ciencia que quizás no se puedan aplicar. Claro, pero hay y tienen su tiempo también. Exactamente, pero hay muchísimos resultados y ahora se está demostrando ahora con esta etapa que estamos viviendo ahora de aplicación de los resultados científicos. Para nosotros como centro ha sido muy positivo. Hemos logrado tecnologías que teníamos que no se podían aplicar por determinados factores. Ahora se ha logrado encadenamientos productivos con otros ministerios y se ha facilitado que muchas tecnologías ya se puedan aplicar. O sea, estamos en una buena etapa, pienso yo, para el desarrollo de la ganadería, donde estamos todos integrados, participamos y te enteras. A veces te pongo ejemplo con otros ministerios como el MINDUS, por ejemplo, que antes sabíamos lo que hacía, pero no estábamos tan integrados. El grupo de la electrónica, que a veces decimos somos veterinarios, que tenemos que ver con el grupo de la electrónica. Claro. Pues no, ahora tenemos vínculos de trabajo muy estrechos. Yo creo que van a darse en el corto plazo resultados que van a tener un impacto positivo en el desarrollo de la ganadería. Denis, inevitablemente me gustaría referirme a un hecho que no podemos dejar de pasar por alto, y es esta contingencia sanitaria que se vive en el mundo y que no es ajena aquí en Cuba. Me refiero a la COVID-19. ¿Qué ha pasado con el CIMAGT en este casi un año de enfrentamiento a la COVID? ¿Cómo los ha impactado a ustedes? ¿Cuánto han detenido o no el trabajo? Bueno, afortunadamente es una realidad. La COVID nos ha impuesto retos muy superiores. Coincidimos que el año anterior, que cumplíamos 50 años, que teníamos un plan de actividades muy diverso para hacer las celebraciones y las actividades científicas. No pudimos hacer el 100%, pero yo creo que en más de un 90% logramos cumplir estas metas, estos objetivos. ¿Y qué hicimos? Pues nos preocupamos por la recuperación de la entidad. Hemos recuperado toda la infraestructura exterior, o sea, nuestros investigadores han trabajado desde el punto de vista como constructores, han apoyado este trabajo, no nos detuvimos para nada. Tenemos una finca de autoconsumo para alimentación de los propios animales y del personal que trabaja aquí, pues hemos fomentado el desarrollo en esta finca y hemos buscado siempre, cuando la COVID nos ha dado una oportunidad de llegar a todas las provincias. Este sistema de extensionistas que tenemos es muy útil. Ellos están ya en la provincia, quiere decir que no se ha perdido el vínculo entre los investigadores nuestros con las formas productivas, porque los extensionistas están ahí como un enlace. Y se han hecho muchas cosas. Hemos tenido que unificar el trabajo, o sea, a veces
vamos a una provincia y cuando llegamos a esa provincia hacemos 3, 4 cosas diferentes, servicio científico-técnico, capacitación. O sea que es una limitante, pero que yo creo que nos ha ayudado a perfeccionar el trabajo, indiscutiblemente. Ahora cuando pase la COVID estamos más preparados para enfrentar los retos nuevos, porque si lo hicimos en condiciones muy diversas, pues yo creo que ahora cuando todo esto, que indiscutiblemente lo vamos a superar, con las vacunas, con las medidas que estamos tomando, pues va a ser mucho más fácil poder seguir desarrollando, o sea, aplicando la ciencia en las diferentes formas productivas. Ya casi para terminar, y desde el plano personal, ¿qué ha supuesto para usted, que sigue suponiendo, estar al frente, liderar este centro con tantos años de historia y de también alcance directamente positivo en la ganadería en el país? Bueno, constituye, yo creo que un reto personal muy alto. Tenemos el equipo de dirección, porque en este caso yo soy el director, pero tengo un equipo. Y tenemos una responsabilidad. Ahora el país ha dado cambios también desde el punto de vista económico. Ya ahora somos una empresa de ciencia. Nosotros nos estamos autofinanciando. Eso hace que tengamos una mente un poco diferente, porque tenemos que garantizar el desarrollo de la institución, tenemos que garantizar el salario de todos nuestros trabajadores con el aumento salarial, que es muy importante, pero ahora tenemos que incrementar. Con el desarrollo, con esta llamada tarea de ordenamiento del país, con los cambios que estamos viviendo. Exactamente. Es un reto un poco más complejo, pero que ya se han dado pasos. O sea, indiscutiblemente, ya cuando pasamos de una entidad, primero presupuestada, después una entidad con tratamiento especial, era una empresa de ciencia e innovación, eso ha hecho que nuestra mente cambie. Por supuesto, la línea número 1 de investigación se mantiene, pero hemos diversificado. O sea, estamos aplicando muchos más servicios científico-técnicos. Al final, estos servicios no es más que transferir tecnología. Hemos incrementado los cursos de formación, de recalificación de las personas que están trabajando en la producción. Y tenemos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de lo importante que es el relevo. Ahora con la COVID tenemos personas de avanzada edad que a veces no pueden, por el sistema de protección lógico que tenemos que preservar el hombre por encima de todo. Sin embargo, el relevo ha asumido, han dado los cursos, han llegado a hacer una tecnología y eso es muy importante. No se ha parado nunca el desarrollo científico, ni se va a parar, yo pienso, porque estamos preparados para buscar variantes que nos permitan cumplir los objetivos y las metas trazadas. Denis, en nombre de todo el equipo de este programa, les reitero las gracias por habernos recibido aquí. Que siga entonces el desarrollo de la ganadería en nuestro país, pero que también sigan esos hombres de ciencia que hacen posible ese camino. A usted les recuerdo, la cita con este programa es la próxima semana, por supuesto con otros temas de interés. Hasta la próxima.